7:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a tres reconocidos comunicadores. Patricia Estupiñán, editora de la revista Vistazo. El licenciado Juan Carlos Calderón, director del portal digital Plan B. Y un reconocido comunicador, columnista del Comercio, Lolo Echeverría. Les invitamos para hacer unas reflexiones, como acostumbran ustedes, acostumbramos, desde una visión responsable del ejercicio de la comunicación y la investigación. No entrar en tela de duda, cuando al menos el Ecuador hoy está inmerso en un proceso electoral, una consulta popular, lo cual no inhabilita el que se presenten investigaciones serias, responsables, y como hemos visto, solo por citar, porque están aquí, lo que hace Revista Vistazo, con la dirección de Patricia Estupiñán, lo que hace un reconocido y se ha ganado su espacio, lo digo públicamente, Plan B. Realmente uno, cuando entra a una investigación que presenta públicamente, da realmente satisfacción ver la contrastación, la diversidad de fuentes, lo que da mayor seriedad y credibilidad a un medio. Y lo digo esto porque hoy está en debate un tema que ha sido un error, partamos de eso, un error del gobierno, el haber desoído hasta internamente, porque hoy se conoce, cuando ya fue advertido el año pasado, en el caso del sector eléctrico, que hoy está en investigación, se advirtió, y voy a citar con nombres, con respaldo de fuente, el contraalmirante Johnny Estupiñán, desde Flopec, lo advirtió hace casi un año, y fue desoído dentro del gobierno. Hoy el gobierno dice que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Pero en medio de esto, quiero ir al fondo del asunto. Y quiero empezar con Juan Carlos Calderón, del portal digital Plan B. ¿Cómo presentar una investigación que tiene que ser contextualizada, con pruebas testimoniales, pruebas documentales, y no de manera aislada? Encuentro un audio y lo pongo en escena, saco conclusiones, hago un organigrama. Yo creo que eso no es el rigor periodístico que se acostumbra. Cierto es, y lo saben ustedes, lo sabe Juan Carlos, que una investigación puede empezar desde una hoja sin firma, una hoja que se encontró en el tacho de basura, y así registra la historia de las investigaciones. ¿Qué decir de una vieja investigación, caso Watergate, esos grandes periodistas Woodward y Bernstein? Se puede empezar de eso, pero eso tiene que ser contrastado, puede ser la punta del ovillo, y no apresurarse, al menos en medio de un proceso electoral en el que está en juego no solo candidaturas, sino una consulta popular. A ver, ¿cuál debiera ser el rigor periodístico para presentar investigaciones, habiendo tela que cortar, como se dice, hoy involucrado el sector eléctrico? Juan Carlos Calderón, muy buen día. Gracias, buenos días, Miguel. Un cordialísimo saludo a Patricia Estupiñán y Lolo Echeverría, a quien saludo con enorme cariño, y a la distinguida audiencia. Sí, yo creo que hay formas y formas de trabajar investigaciones dependiendo del tema y de cómo uno va accediendo a la información. O sea, sí, caben grabaciones, caben filtraciones, esencialmente. Cuando se trata de grabaciones, al menos desde la ética, es muy complejo presentar grabaciones clandestinas, pero se usa a veces. Pero de hecho uno recibe, y Patricia, que está aquí, que es también maestra del periodismo de investigación, lo conoce, uno recibe muchísima información. En general suele recibir información vía carpetas, vía grabaciones, vía denuncias verbales, documentos, y yo creo que lo primero que uno debe hacer por responsabilidad, digamos, profesional, por la buena práctica periodística, es primero entender los motivos y los intereses que están detrás de una denuncia o de quién hace una denuncia.
para evitar ser utilizado. O sea, me preocupa esencialmente que el periodista pueda ser utilizado por ciertos intereses, que no son los del bien común en realidad o de lo que se busca. Y una vez detectada esta denuncia, porque hay que saber por qué se la hace, puede ser una empresa que perdió una licitación, puede ser un mafioso arrepentido, podría ser, etcétera, etcétera. Hay que ver las motivaciones. Una vez definido esto, valoradas las fuentes, hay que entrar a contrastar, hay que entrar a decir esta versión que me han dado, porque lo que yo tengo en primera instancia siempre es un indicio. Puede ser verbal, documental, un audio. Y esto, una vez que me han dado esta versión, ¿qué tan real es? ¿Qué tan verificable es? Si tiene primero lógica, sentido común, si está acorde o puede generar temas con la realidad o una correlación. Y luego ir hacia una documentación del tema. Si uno ha pasado varios filtros, digamos, porque uno tiene que ponerle filtros a las denuncias y a los testimonios. Depende a veces la fuerza del testimonio, la fuerza de la grabación. Si yo me atrevo a lanzar una grabación, por ejemplo, supongo que tengo todos los elementos para confirmar que esto es verdad o que esto está cercano a la verdad y poder difundirlo. A veces cabe una grabación, o sea, pero si yo confirmo como periodista que está cercano a la verdad, yo he confirmado esto, corroborado y contrastado esto, pues es evidente que se puede hacer. Ahora, sacar conclusiones a partir de un testimonio es mucho más complejo. O sea, las conclusiones periodísticas llegan después de un proceso, después de un método, en el cual uno va a elaborar una hipótesis de trabajo y ha hecho una pregunta periodística, ¿es verdad lo que este señor dice? ¿Hay corrupción en tal parte? Y luego de eso hace un método, un trabajo de campo, de reportería. Ese es el bien hacer, digamos. Esa es la práctica de las buenas prácticas periodísticas y de alguna manera establecer relaciones unos con otros. Si yo develo una trama de corrupción en alguna parte, sus cómplices, sus encubridores, los actores de esto, es evidente que debo tener las pruebas documentales de esto, o sea, vía testimonios, datos corroborados orales o documentos. Creo que es una forma de hacerlo. No, digamos, creo que todos los periodistas de investigación que hacemos trabajos en este país seguimos estos pasos. O sea, son pasos como de manual, y que te va dando la experiencia. Ahora, no todo puede suceder así, puede hacer. Contrario, alguna vez estuvimos y puede demorarse el tiempo que sea necesario, meses incluso, a veces años. Claro. O a veces 3 días, como una vez nos ocurrió en Vistazo, cuando estábamos con Patricia y hicimos una historia sobre los cheques, ¿te acuerdas, Patricia, del último día? Exactamente. Cómo se cobraron esos cheques. Y que nos demoró 3 días de investigación, en realidad, pero fue porque ya teníamos las fuentes, ya estábamos atrás de quién era quién y pudimos facilitar ese trabajo. Es muy relativo, pero yo sí creo que hay un manual de buenas prácticas en investigación periodística, sobre todo pensando que uno tiene que respetar al lector, uno tiene que respetar al público. O sea, el público se merece información verificada, el público se merece información contrastada, el público se merece respeto en ese sentido, y me parece que debe haber, y con esto termino, una voluntad de verdad, o de encontrar la verdad en el camino de investigación, no una voluntad de espectáculo. O sea, me parece que hay una enorme diferencia en eso. Claro. O espectáculo, Juan Carlos, o espectáculo, sobre todo, o buscar la coyuntura. O sea, bien ha citado Juan Carlos, el Gran Hermano, por ejemplo, les tomó tiempo hacer con Cristian Zurita y a Juan Carlos Calderón, para citar un ejemplo. Sí, bueno, agregaría a 2 compañeros más de Expreso, María Elena Arellano y Mario, que fue parte del equipo. Y claro, eso tomó un trabajo como largo para ir desmadejando este embrollo. Había un ocultamiento societario del nombre, ¿no es cierto?, de la persona involucrada, y tuvimos que
leer y estudiar y de tener muchísima documentación, cerca de 5.000 documentos para encontrar el nombre de esta persona detrás de toda esta maraña societaria. Y eso fue lo que... Y luego hicimos la reportería, fuimos a los sitios, tomamos las fotos, las carreteras, accedimos a mucha documentación y luego contrastamos con la persona, en este caso, el presidente, y después de eso publicamos. No se hizo al revés, o sea, no primero vamos a decirle, vea, están haciendo esto de usted, y hacemos toda una conclusión sobre esto, y eso no es. Entonces, sí, pero a veces puede darse otro camino, pero siempre hay motivación, como mencionaba, esta voluntad. Nosotros no teníamos redes, entonces cuando empezamos periodismo de investigación era mucho más difícil que las cosas se viralicen o que te creen tendencias de opinión a través de las redes sociales. Y entonces eso no teníamos la pura y dura venta en la calle del papel, en este caso de la prensa escrita, de la prensa gráfica. Y hoy es mucho más complicado diferenciar la paja del trigo, porque las redes crean, yo creo, una nueva generación también de colegas jóvenes que piensan que debe haber show, espectáculo, y lanzar lo que sea de lanzar, y no me estoy refiriendo a ningún caso en particular, creo que es una tendencia para obtener más seguidores en las redes. Entonces, eso me parece que eso cambia el concepto de la rigurosidad de las investigaciones, y obviamente puede haber motivaciones políticas, es obvio que puede darse, pero sobre todo este tipo de investigaciones, como lo ha ocurrido recientemente, o de revelaciones, es evidente que tienen un impacto político. En el fondo puede buscarse eso, como no, pero es parte de este mundo complejo, diverso, que es el periodismo. Por cierto, lo que decía Juan Carlos Calderón, evitar ser utilizado, porque tiene que ser el rigor periodístico. Bienvenida, Patricia Estupiñán. Un gusto volver a escucharle en su larga trayectoria, un trabajo que lo respetamos durante décadas. Y ¿cómo ve este tema? Por cierto, hoy está en análisis, en investigación, el caso del sector eléctrico. Partimos, como señalamos, aquí ha habido errores también en el gobierno que tiene que investigar, que tiene que limpiar, no solo cuando se produce una denuncia, sino tomar las previsiones del caso. Pero por otro, ya el show, como decía Juan Carlos Calderón, o el uso, cuando estamos en medio de elecciones y en medio de una consulta popular. Ya vemos lo que ocurre en esa mediocre Asamblea Nacional. ¿Cómo darle rigor periodístico a las investigaciones? Muy buen día, Patricia Estupiñán. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Lolo y Juan Carlos. Realmente el periodismo, digamos, clásico, está en una disyuntiva en lo que ahora ha pasado con este manejo de las redes, en que se considera que a veces lo más importante es salir primero aunque no se salga bien. Y creo que ese es el desafío. La investigación necesita de ciertos esquemas para ser justos, porque las palabras, como decía Oriana Fallaci, pueden hacer un gran bien, pero también un gran mal, y uno puede atentar y destruir personas por ligereza, y eso no es correcto, porque los periodistas ante todo debemos ser buenas personas, personas éticas, personas que estemos comprometidas con la verdad, y ese compromiso con la verdad exige que seamos cautos con lo que publicamos cuando denunciamos, que tengamos una relativa certeza, porque en la vida nunca hay certezas totales, pero de que estamos por el buen camino, de que no hemos sido usados. Juan Carlos anotaba frecuentemente cuando hay estas licitaciones y cuando se habla de sobreprecios, el que pierde la licitación es el que acude para demostrar, y uno tiene que analizar las motivaciones de quien quiere denunciar. Eso es una cosa para no ser
un vehículo de intereses que no responden a los intereses de los lectores o de la audiencia a la que se debe un periodista. Luego, descubrir la verdad es complejo. Es como esas capas de la cebolla que uno tiene que ir una, otra, hasta tratar de llegar al fondo, y a veces no se llega. Y si no hay esa certeza, uno no debería publicar una investigación por el impacto que tiene. Si uno no hace un acopio total de todas los involucrados, en esto de las redes es tan frecuente, se ha caído en que basta con una fuente para decir que esa es la verdad. Y la verdad tiene muchas fuentes, y el periodista tiene que ir tras las fuentes y convencerse de que antes de salir al aire y causar un daño, debería haber hecho su trabajo y verificado con varios testimonios, con documentos. Porque si no es tan difícil, ¿cómo pruebo que el señor era el jefe de una estructura criminal instalada? Claro, Patricia, si me permite, incluso hacer un organigrama, o sea, empezando una investigación, ya hacer un organigrama y poner a los grandes protagonistas. ¿Y cómo comprueba que si ese señor, el que se escucha en los audios, no se tomó el nombre? ¿Y por qué no va directamente al acusado principal? ¿Cuál es el gran valor del Gran Hermano? Ellos entrevistaron a Fabricio Correa, pues, que una vez que hicieron acopio de todas el entramado, los contratos, y aún así, lo que era difícil probar era que Rafael Correa conocía de los negocios de su hermano. Eso habría que estar en una sesión intrafamiliar y yo no sé, pues ser un medium para llegar a ver cuánto sabía el uno del otro, y hay que dar el beneficio de la duda. Lo cierto es que Fabricio Correa sí estaba haciendo negocios extraños, por no decir otra palabra, y eso es el valor de una investigación periodística, y cuyas consecuencias hemos visto que hasta significaron la ruptura de esos dos hermanos, una ruptura que es insaldable. En la crisis bancaria, que tal vez es la investigación que le correspondió a Vistazo, y tal vez una de las muchas, pero una de las que tuvo mayor peso, ¿cuál fue el éxito y por qué no tuvimos ni un juicio? Porque sí, los banqueros, que eran tremendamente poderosos, nos hicieron una gran guerra, pero es porque nosotros tuvimos los documentos, porque nosotros hicimos el esfuerzo de que si se hacía un perfil del señor Landes, ir a entrevistar al señor Landes. Entonces, de esa manera, todas las voces inmersas en una investigación fueron tomadas en cuenta. Y estaban los estados financieros que nos obligó a periodistas que no somos tan afectos a los números, a tratar de entender balances, a ver dónde es que hubo el dolo, por qué quebró X banco. Y hoy todavía, de que ha pasado tantos años, hay algunas cosas que uno se pregunta si fue así o no fue así, porque uno siempre tiene que dudar, y tiene que dudar para poder realmente llegar a la verdad, que nunca se llega. Y creo que esta escuela, esta razón de ser del periodismo, esta formación debido a la preeminencia de las redes sociales, se va dejando de lado con un daño terrible para la verdad. Por eso hoy hablamos de posverdad.
que la gente cree que porque yo lo digo es verdad. No, señor. Y eso es el deber de los periodistas actuales, con formación de periodistas, de tratar a los más jóvenes de decirlo, esto es lo interesante, esto es lo importante. Por favor, tengan conciencia de lo que da el poder de la palabra y sean responsables con ellos, con la palabra. No causen daño si no tienen la certeza de... Uno puede tener intuición, puede sospechar, pero de eso a probar hay bastante, hay bastante. Y por ese abuso periodístico que hubo en el pasado, indudablemente nos cayó la ley Mordaza. Y si algo debimos aprender de esa horrible ley Mordaza, es que debemos ser mejores periodistas precisamente para poder enfrentar a los poderes y poder decir, esto es lo que creo que es la verdad, porque tengo estos documentos, porque tengo estos testimonios, por estas cosas. Entonces, eso es lo que es el desafío que tenemos todos los que todavía hacemos periodismo, de que se llegue a comprobar que es importante el periodismo clásico, porque sus valores son los que aseguran que se llegue a la verdad, que se pueda alumbrar los secretos que todo poder quiere esconder. Ese es un hecho. Y nuestra función es ser esa linterna. Pero para encender la linterna hay que hacer un periodismo justo, que sea independiente de intereses, un periodismo investigativo a profundidad, que sea íntegro y ético. Esa es mi experiencia de tantísimos años en el periodismo. Muchas gracias a Patricia Estupiñán. Bienvenido a Lolo Echeverría. Cierto es que las investigaciones del periodismo, el rigor periodístico, incomoda al poder. Y el poder se siente así por las investigaciones. Pero no ir a lo que precisamente decía Patricia, el que en el pasado o ahora pudiera haber casos que se abuse del periodismo, estando de por medio un proceso electoral, una consulta popular, o lo que fuere, hoy, mañana y siempre, ser independiente de los intereses. Lolo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo a Patricia y a Juan Carlos. Me parece que estamos ante un caso muy curioso del ejercicio del periodismo y de la denuncia o la lucha contra la corrupción. La corrupción, por definición, es el ejercicio desmedido del poder, de cualquier clase de poder. Pero para hacer una denuncia, uno no tiene que buscar simplemente la espectacularidad, el escándalo o incluso la eficacia, sino que tiene que tener ese proceso que nos han enseñado con ejemplos prácticos los periodistas de investigación. Hay que partir primero de la verosimilitud. Es decir, aquí la denuncia que enfrentamos es verosímil. Eso le da credibilidad, pero a veces se va más allá de la verosimilitud y se toma como acto de fe y se toma en base de prejuicios, se adopta un dictamen. Por eso es que desde el comienzo tiene que entrar en práctica la ética periodística, porque la ética indaga sobre las razones que uno tiene para investigar. A mis alumnos yo solía decirles que la primera regla de la ética es de partida cuando uno examina si se hace las cosas con recta intención. Es decir, ¿cuál es el propósito que yo tengo para investigar? Y pasa lo mismo, como ya señalaban Patricia y Juan Carlos, en la calificación de las denuncias que recibe un periodista. ¿Cuál es la intención de quien hace la denuncia? ¿Es tomar venganza? ¿Es un resentimiento? ¿Es un propósito de hacer daño a alguien?
¿Cuál es el propósito? Porque si no hay claridad en estos puntos de partida, entonces se va a enredar seguramente y no va a llegar a ninguna parte la investigación. El caso curioso que tenemos es que ha sido eficaz desde el punto de vista del escándalo, ha sido eficaz incluso desde el punto de vista político, ha removido al poder, pero ha sido cuestionable desde el punto de vista periodístico. Y entonces aquí tenemos nosotros que aprender los peligros que tiene para la lucha contra la corrupción el tener este tipo de procedimientos, aunque sean eficaces. Porque al revés, aunque no llegue a la verdad, como decía Patricia, hay que tener unos códigos, hay que ser respetuoso, hay que ser transparente, y aunque no se llegue a la verdad, para el periodista lo importante es que esté siempre buscando la verdad. Claro. Yo recuerdo un caso que, porque decía esto de que la corrupción está siempre ligada al poder. En alguna ocasión vino a la redacción una señora que denunciaba acoso sexual de parte de un subsecretario de gobierno. Un caso horrible, difícil, que podría terminar en un caso espantoso de injusticia a un personaje, aunque sea político. Entonces, lo primero le dije, bueno, un medio de comunicación no es una comisaría, no es el lugar para hacer la denuncia. Me dijo que ya había hecho las denuncias y me mostró las denuncias presentadas y no pasó nada. Entonces empecé a buscar que sea verosímil, que tenga las posibilidades de probar, de llegar a la verdad. Me indicó que le habían sometido a un detector de mentiras. Le pedí que me trajera el certificado del detector de mentiras y me trajo. Entonces, miren, en ese momento el periodista ya se siente comprometido a seguir adelante, por lo que tiene por delante una persona, una víctima y un abuso de poder. Ya no puede, ya no está en libertad de abandonar el caso. Entonces le pregunté si podía conseguir el certificado de la otra persona, del acusado. Y después de algunos días me trajo ese certificado. Bueno, todavía tomé una precaución adicional, que era hacerle directamente la pregunta al ministro de Gobierno. Cuando él confirmó, presenté públicamente la denuncia. Y pongo este caso porque es interesante, porque la justicia no fue eficaz. La justicia no aceptó para nada. Nunca se hizo, nunca se siguió ese caso. Y políticamente tuvo una solución. La solución fue desaparecer al subsecretario. Nunca presentó una renuncia, nunca le despidieron, simplemente desapareció. Y desapareció de la política por largo tiempo. Tal vez se hizo algo de justicia con la víctima, pero no totalmente. Entonces esto muestra las limitaciones que tiene el periodismo, pero también las capacidades. Porque ese personaje en el ejercicio del poder, mal acostumbrado a excederse en el poder, podía hacer mucho daño a muchas personas, a muchas víctimas. Y esto es parte del ejercicio periodístico. Impedir que se sigan cometiendo los excesos y impulsar, denunciar para que la opinión pública conozca, para que las víctimas sepan que tienen derechos y para que se haga justicia, al menos parcialmente. De manera que así, en este caso, se prueba a dónde debe llegar la denuncia periodística, las condiciones que tiene y las limitaciones que tiene, Miguel. Vuelvo con Juan Carlos Calderón. ¿Cómo evitar que esto sea parte del uso, como empezó diciendo, evitar ser utilizado? Por ejemplo, en un caso determinado, tengo audios y comienzo, entre comillas, esa palabra que también señaló Patricia Estupiñán, comienzo a dosificar
comienzo a poner audios de acuerdo a ciertas conveniencias, a veces funestas, en lugar de lograr una investigación con rigor periodístico, una investigación profesional, contrastada, documentada, y no ser, como dice Lolo también, eficaz en el escándalo. Y voy a citar otro libro que nos ilustró mucho, de Juan Carlos Calderón. Después olvidarán nuestros nombres. El caso Mameluco, el caso del secuestro de Fernando Valda, que lo leímos con muy detenimiento, muy documentado, muy probado, que es el rigor periodístico. En esto, ¿cómo evitar que sea utilizado, o sea, audios dosificados, llegando a las conclusiones cuando se pone un video y no al final de una investigación con rigor periodístico, Juan Carlos? Miguel, a veces me pregunto si en vez de hacer un libro hubiese hecho memes, pues tuviera mayor difusión. Pero de todas maneras eso es lo que uno hace o sabe hacer. Pero, a ver, yo creo que siempre los políticos, los grupos de interés van a intentar, los grupos de presión más bien, perdón, van a intentar poner la información al servicio de sus intereses. Siempre. Nosotros tenemos una enorme cantidad de presiones constantes para ello. Es decir, y hablo de grupos de presión desde el gobierno hasta los sindicatos, el movimiento indígena, los empresarios, las mafias, etcétera. Imponerle al periodista sus intereses, o sea, por las buenas o por las malas en el caso del narcotráfico. Y que tiene que ver con el silencio, la autocensura, etcétera, que es una forma de imponer los intereses. Y por eso tenemos entre cientos de periodistas víctimas precisamente de la violencia criminal y de la persecución. Y los gobiernos autoritarios, como nos ocurrió entre el 2007 y el 2017, buscaron y lo lograron, y muchas veces imponer sus contenidos y sus criterios y sus intereses a la prensa, a ciertos sectores, no a todos. Entonces es inevitable que esto suceda. O sea, el punto es que el periodista puede ser y debería ser una situación de contención frente a esto. Insisto en la palabra filtro porque, por ejemplo, en la ley que aprobó la Asamblea Nacional y que después fue vetada por el presidente de la Ley de Comunicación, se ponía un punto que parecía pequeño, pero que es muy importante para el trabajo periodístico, y era que los editores, por ejemplo, no tenían la capacidad de cuestionar, de cambiar, de mejorar, de regular los contenidos que publicaba la redacción de periodistas, so pena de ser considerados censuradores. Y entonces eso desbarataba absolutamente el papel de un editor. Y yo creo que muchas fallas que se dan en la prensa, porque en la prensa tenemos muchas fallas, tiene que ver precisamente por la ausencia de estos editores o de los editores que deben y tienen la obligación de ser semáforos, ¿no es cierto?, donde para darle luz verde a un texto debe hacer cumplir rigurosamente ciertos estados de comprobación. Yo tuve la oportunidad de tener un taller cuando era joven con Alma Guillermo Prieto, que es una extraordinaria cronista, periodista, ¿no es cierto?, mexicana, y que y ella escribía para el New Yorker. Y nos mostraba cómo el New Yorker, los editores del New Yorker, confirmaban cada palabra que ella escribía, cada palabra. Es decir, si ella decía, hizo la historia de la caída de Abimael Guzmán, por ejemplo, en el Perú, de la captura de Abimael Guzmán. Y ella decía en su texto, esta tarde estaba lloviendo en Lima. Entonces un editor avisado dice, a ver, en Lima no llueve mucho. O sea, ¿no? Entonces el editor llamó al Observatorio Astronómico de Lima, al observatorio, y a preguntar si ese día estaba lloviendo. Esa es la rigurosidad de la confirmación de lo que uno está afirmando y publicando. Y yo creo que uno de los problemas con las redes ahora
Yo creo que las redes son maravillosas. Nosotros que hemos pasado del papel carbón, ¿no es cierto?, a la tablet, es maravillosa porque, digamos, te permite difundir muchísimo más rápidamente, pero también tiene este riesgo de la ausencia de filtros. La ausencia de filtros en las cuales para publicar, para dar credibilidad y tener, ¿no es cierto?, los textos siempre pensando, y digo, respetando al lector, se necesita este proceso en el cual los editores van generando luces verdes, amarillas y roja. Esto no pasa. A mí, Patricia, me paraba los textos. Esto no. O sea, esto, ¿por qué? Por esto y esto otro, y busca este otro. Y falta esto, y falta este otro. Así uno va aprendiendo. Y llega a ser lo que es. Y uno va haciendo lo mismo y repitiendo, porque este es un trabajo oral, en la verdad, en el periodismo, porque la redacción es la cocina del periodismo, ahí se cocina, ¿no es cierto? Los temas se discuten y luego van saliendo los procesos. Y cuando uno hace periodismo de investigación, se dedica, ¿no es cierto?, a este oficio que es, de alguna manera, el más difícil, porque necesita mucho más método y tiempo para trabajar y dedicación casi absoluta. Entonces, cuando me dicen a mí, si yo fuera editor, me dijeran, estoy 6 meses trabajando en un tema, tengo 5 personas, ¿y qué tienes del tema? Un audio. Después de 6 meses de trabajo, tengo un audio. Y mañana pongo otro, tengo 2 audios. Después de 6 meses de trabajo. Yo, de editor, no me la creo. No me la creo. Entonces, o sea, Juan Carlos, no pusiera en evidencia, no hiciera público eso, si es que no se avanza en investigación con un audio. Les mandara a trabajar. Y peor, conclusiones. O sea, les mandara a hacer los deberes, les mandara a hacer la tarea. O sea, yo no publicaría eso. O sea, yo hablo por mí, no hablo por nadie más. Perfecto. ¿Qué haría? No hablo por nadie más. Ya, de experiencia, ¿qué haría Patricia Estupiñán? A ver, con el ejemplo que ha puesto Juan Carlos Calderón, poner en escena un audio y peor conclusiones y peor un organigrama, más allá de los sustentos que hay. Yo no lo hubiera sacado de ninguna manera, hubiera estado vetado hasta que no compruebe, no tenga más testimonios, no tenga evidencias. Porque cualquiera, es tan fácil tomarse el nombre, es tan fácil decir, dame esto. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está el depósito? ¿Dónde está? Es muy ligero. Yo, esas cosas no pasarían. A veces investigaciones súper buenas, por un dato, por otro dato, se las detiene hasta que se perfeccionen y salen solo cuando uno tiene, usamos la palabra redondo, que está todas las dudas satisfechas. Y a veces, y hay tantos filtros, porque es el editor, primero está el editor del área, después el editor general, después el director, y a veces el último filtro, y estando contra el cierre, y uno tiene que tener siempre un reemplazo para esas páginas, para esa nota, porque a veces puede quedarse en el último escaño y estando a vísperas del cierre. Entonces, eso no es hacer periodismo. A ver, Lolo Echeverría, y quiero citar también en casuística, este último hecho del sector eléctrico, hubo allanamientos en las últimas horas, allanamientos en donde se revela incluso el ingreso donde, de acuerdo con la Fiscalía General, de uno de los tantos mencionados. Pero hay allanamientos también para otros que tuvo contactos, se presume, con el comunicador, y simplemente no se menciona. Se mencionan solo los allanamientos de unos y no de todos. O sea, ¿cuál debiera ser ese rigor periodístico que como un ejemplo nos citó Lolo? Por eso decía que tiene eficacia política, porque ha removido el tablero, porque ha traído consecuencias, porque hasta cierto punto
sugiere que el propósito era político, no periodístico. Y todavía no se desarrolla suficientemente para ver las consecuencias que va a tener este caso en lo judicial, en lo político y en lo periodístico. No se ha procedido adecuadamente y por eso queda mucha tela por cortar en este caso. Y a veces cuando se hacen malas cosas, uno puede creer que está buscando la justicia y terminar en lo contrario, en la injusticia. Porque uno tiene que pensar cuando tiene una denuncia en todo lo que está involucrado ahí. El propio periodista, el medio de comunicación, el culpable, las víctimas, y por último la opinión pública, que en el caso de la denuncia de la corrupción, la opinión pública tiene que también hacer una valoración y aprender a tener elementos de juicio apropiados para llegar a un dictamen. Por eso la lucha contra la corrupción tiene una debilidad muy grande en este momento. Y es que para que sea eficaz la lucha anticorrupción tiene que haber una condena social a la corrupción. Todos sabemos que dicen los que miden la opinión pública, asegura que la corrupción no es un elemento político importante que afecte electoralmente. Yo no creo en eso, pero sí es una tarea una opinión que se va difundiendo. Y hay una explicación para eso. Si es que la gente o un grupo de personas ve a alguien que patea el tarro que recoge la limosna a un ciego, le podrían linchar porque ve la víctima con claridad, ve la condición moral del que ejerce ese poder desmedido y ve las consecuencias que eso puede tener. Entonces se indigna y puede llegar al linchamiento un caso así. Y cuando la corrupción involucra miles de millones, la gente no tiene esa percepción. El dinero es de nadie. No hay víctimas aparentemente. Puede haber un culpable, pero ese culpable muchas veces más bien aparece como heroico, como valiente, audaz, inteligente. Entonces, esta diferencia es lo que hace que se condene el pequeño robo y se pase por alto los grandísimos casos de corrupción. Pero hay todavía algo peor, y es que los grandes corruptos, los ladrones que roban a los estados, que roban el dinero de todo un país, tienen una especie de sindicato de expresidentes o autoritarios que se protegen entre ellos. Y en lugar de ser condenados, andan de conferencistas y predicando moralidad política. Entonces, esto es fatal para la lucha contra la corrupción, que no haya una condena social. Y esto es algo que tenemos que corregir si queremos llegar a alguna parte en la lucha anticorrupción. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, a estos reconocidos comunicadores, periodistas, a Patricia Estupiñán, un gusto verla, a Juan Carlos Calderón y a Lolo Echeverría. Muy amables, siempre en la vida uno no deja de aprender. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel, y buen día para todos. Gracias, buen día. Muchas gracias, muy buen día. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el candidato a la Concejalía de Quito, Zona Rural, Movimiento Va por Ti, Michel Aulestia. Temas de interés, las propuestas para Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Inés Margarita Guatemala Urcuanco. Me dieron 5,000, invertí en mejoramiento de potrero.